Hola, en el siguiente video tutorial os vamos a mostrar los diferentes recursos que tenéis a vuestra disposición en la página web de la biblioteca CRAI. En la pantalla podéis ver la interfaz de la biblioteca con diferentes accesos, con diferentes desplegables y con distintos recursos que os pueden servir para encontrar información útil para vuestros estudios de periodismo y que os dan acceso a diferentes recursos que os pueden ser de gran utilidad. Si ponemos el cursor sobre la opción Buscar info, guías temáticas, podemos seleccionar nuestra disciplina y accederemos a las diferentes guías temáticas de ciencias sociales y de la comunicación. Entre ellas buscaremos la relativa a periodismo. Aquí la tenemos, pulsamos sobre el enlace y vemos distintas pestañas con distintos recursos que hemos aglutinado desde el CRAI que os van a ser de utilidad. El primero son distintas búsquedas en el catálogo, búsquedas ya preestablecidas que os van a devolver resultados de materiales que probablemente os sean de utilidad. Si pulsamos sobre cualquiera de estas búsquedas, nos va a llevar al listado de materiales relacionados con ellas. También tenemos un listado con distintos libros que os pueden servir en vuestros estudios y trabajos. Hemos agrupado algunas revistas, bases de datos específicas de periodismo. Aquí podemos destacar Factiva y Dialnet. Factiva es una base de datos de noticias, de información económica y financiera que contiene más de 36.000 fuentes, entre las cuales se encuentran periódicos, agencias deportivas, blogs, noticias, todo lo que tiene que ver, todo lo relacionado con las noticias y los medios de comunicación lo vais a encontrar en Factiva, que es una de las bases de datos más amplia del mundo en este campo. También os puede resultar de bastante utilidad Dialnet Plus, que contiene referencias bibliográficas de sobre todo materiales del ámbito hispanoamericano. Vale, os invitamos a que despleguéis las diferentes opciones y busquéis materiales e información y servicios que seguro que os van a ser de utilidad. Queremos destacar los enlaces, los accesos directos a los que se puede llegar a través de estas tres rayas que hay en la parte superior izquierda de la pantalla, y vamos a destacar dos. Primero, pregunta a los bibliotecarios, servicio de referencia virtual vía chat, que no es ni más ni menos, como indica su nombre, que un chat a través del cual nos podéis trasladar vuestras consultas, vuestras dudas, de una forma rápida, de una forma inmediata. Nos las escribís y nosotros os contestamos con toda la rapidez posible. Estamos todos los días hasta las 8:30, excepto los domingos, que estamos hasta las 3 menos cuarto. Además, para dudas de mayor calado, podéis utilizar la atención por videoconferencia en el aula virtual. Tenemos el mismo horario, hasta las 8:30 de la tarde todos los días, los domingos hasta las 3 menos cuarto, y se trata de un aula virtual en la que siempre va a haber algún bibliotecario que os va a ayudar con vuestras dudas y vuestras consultas. Es quizá más útil porque podemos hablar de viva voz, compartir nuestra pantalla para mostraros cómo solucionar los problemas o las dudas que nos planteáis. Incluso vosotros podéis mostrarnos vuestra pantalla para ir indicándonos qué error, qué duda os ha surgido. Además, tenemos aquí una de las más importantes, catálogo del CRAI. Si pulsamos, nos va a llevar a el catálogo del CRAI. Vamos a poder ver tres pestañas:
catálogo del CRAI, información digital con texto completo y revistas digitales. Si hacemos la búsqueda, si introducimos los términos de búsqueda en la caja de la primera pestaña, todos los términos que introduzcamos nos van a devolver resultados relacionados con esas palabras de libros y revistas en formato físico y digital. Si seleccionamos la segunda pestaña, vamos a poder marcar alguna de las bases de datos que hemos seleccionado aquí, que hemos aglutinado aquí, o directamente introducir los términos de búsqueda en la caja y nos hará una búsqueda de documentos a texto completo en todas estas bases de datos. Por último, tenemos las revistas digitales, también agrupadas por materias. Podemos buscar la materia que más encaje con nuestra disciplina y pulsar sobre ella, o introducir aquí términos de búsqueda, el título, la materia, incluso el ISSN, y nos va a devolver todas las revistas digitales que tengan que ver con ese término materia que hayamos introducido. Vamos a comenzar haciendo una búsqueda de libros y revistas en formato físico y digital. Por ejemplo, si buscáramos algo de periodismo, introducimos los términos y pulsamos sobre buscar. A continuación se nos va a abrir el catálogo de recursos del CRAI. Hasta ahora estábamos en la página web de la biblioteca y ahora nos ha saltado el catálogo. Si os fijáis, tenemos las mismas pestañas y una más con el repositorio de producción científica de la Universidad Europea, y se nos ha abierto el catálogo en la primera pestaña, que es la que habíamos marcado, la que habíamos seleccionado. Nos indica que hay 583 resultados relacionados con periodismo, y en la parte izquierda de la pantalla podemos filtrar estos resultados por autores, el formato de los materiales que han aparecido en nuestra búsqueda, pues 25 materiales audiovisuales, 13 libros electrónicos, 10 revistas y 526 libros impresos. Si pulsamos en mostrar más, nos van a aparecer incluso las tesis doctorales. Nos indica en qué biblioteca está, los distintos títulos, las materias, la localización, las colecciones, e incluso podemos filtrar por año de publicación. Si queremos, por ejemplo, consultar un libro electrónico, pulsaríamos sobre la opción e-libro y si vemos alguno que encaje con lo que necesitamos, pulsamos sobre acceso a este recurso digital y vamos a poder entrar en el libro electrónico. Es bastante útil porque se puede consultar desde cualquier dispositivo con acceso a internet y nos da ventajas como poder buscar información dentro del libro a través de la caja de búsqueda que contiene, o ir buceando por los distintos capítulos. Si marcamos la segunda pestaña, documentos a texto completo, nos va a buscar los términos de búsqueda que introduzcamos en la caja en todas estas bases de datos que aparecen desglosadas en este cuadro informativo. Pondríamos los términos de búsqueda, por ejemplo, periodismo and relaciones internacionales. Este AND es un operador booleano. Los operadores booleanos nos sirven para relacionar los distintos términos de búsqueda entre sí y así indicarle al catálogo qué resultados quiero que me devuelva. En este caso, al haber introducido el operador booleano AND, le estoy diciendo al catálogo que me devuelva todos los documentos que contengan el término periodismo y el término relaciones internacionales, y que descarte todos los resultados que no contengan ambos términos. Por lo tanto, este operador booleano AND va a acotar mi búsqueda y la va a encajar estrictamente a estos dos términos para que tenga más relación con aquello que necesito. Bien, pues con los términos de búsqueda ya seleccionados e introducidos en la caja de búsqueda, lanzamos la búsqueda y posteriormente seleccionamos la pestaña Documentos a texto completo. Nos aparecen 263 resultados. Hay algunos artículos que no se ven porque
antes de hacer la búsqueda tenemos que loguearnos en este enlace en mi cuenta. Ponemos nuestro número de expediente y nuestra contraseña y va a dejarnos ver esos artículos que solo están disponibles en acceso cerrado y a los que podemos acceder a través de la página de la biblioteca. En la parte izquierda de la pantalla, igual que nos ha ocurrido anteriormente, tenemos distintos filtros. En esta ocasión han cambiado y están adaptados a los resultados que nos devuelven las diferentes bases de datos. Podemos seleccionar el año de inicio de los artículos que queremos consultar, cuándo han sido escritos. Podemos seleccionar el origen de estos documentos a texto completo, seriedades académicas, revistas, disertaciones, libros, la materia, el editor, dónde ha sido publicado, en qué idioma, si habla de un lugar en concreto, incluso la base de datos en la que ha encontrado esos artículos, esos documentos a texto completo. Ahora solo falta echar un vistazo y ver si alguno de estos artículos que nos ha devuelto encajan con aquello que necesitamos, con aquello que estamos buscando para nuestro trabajo. Si es así, marcaríamos la opción texto completo en PDF o pulsaríamos sobre el título para ver la referencia completa del artículo con el resumen, los descriptores, los autores, etcétera, etcétera. Si hacemos la búsqueda en inglés, fijaros que ahora hemos obtenido 263 resultados introduciendo los términos periodismo y relaciones públicas. Si lo ponemos en inglés, journalism and public relations, pasamos de esos 263 resultados a más de 5.000. Las búsquedas en inglés van a ser mucho más fructíferas y probablemente obtengamos información de mucho más calado, también dependiendo de qué estamos buscando. Pero siempre van a ser más fructíferas, siempre vamos a encontrar más información. Igualmente, en la parte izquierda de la pantalla podemos utilizar los distintos filtros para acotar nuestra búsqueda y luego ir viendo los diferentes artículos que nos han aparecido en nuestra búsqueda. Si vemos alguno que nos interesa, directamente entramos en el título para ver la referencia o pulsamos en el enlace texto completo disponible. Esta es una opción de búsqueda. Si os fijáis, hemos utilizado unas palabras, unos descriptores. Estos descriptores o palabras clave son fundamentales para encontrar aquello que necesitamos, los documentos a texto completo que nos van a servir para nuestro trabajo, para nuestra investigación. Cuando se escribe un artículo o otro tipo de documento, se le asignan unos términos de materia, unos descriptores. Son descriptores normalizados que se van a usar siempre en los mismos tipos de artículos, en los documentos con la misma temática, de tal manera que si damos con esos descriptores o palabras clave adecuadas, vamos a encontrar todos los documentos que encajen, que tienen que ver con esta terminología. Por eso es muy importante usar esos descriptores y unirlos entre sí con los operadores booleanos. Hemos visto el operador booleano AND, pero existen otros dos, OR y NOT. Estos operadores booleanos también relacionan los descriptores entre sí a la hora de hacer la búsqueda. El operador booleano OR va a incluir ambos términos en nuestra búsqueda, de tal manera que nos va a devolver todos los documentos que contengan un término, que contengan el otro término o que contengan ambos términos. Es inclusivo. Por último está el operador booleano NOT, que lo que hace es eliminar de nuestra búsqueda resultados que tengan que ver con ese descriptor que ponemos después del operador booleano NOT. Es bastante útil si nos aparecen muchos documentos que tratan sobre un tema que no nos interesan y queremos descartarlos. Pues pondríamos NOT y el descriptor que anula, que elimina esos documentos cuyo tema no nos interesa. Hemos hecho una búsqueda a través del catálogo. El catálogo nos ha buscado distintos documentos a texto completo en estas bases de datos que veis en el resumen que aparece en la pantalla. Pero tenemos otra opción, que es ir entrando en las distintas bases de datos y hacer la búsqueda.
Si ponemos el cursor sobre recursos digitales por área y marcamos ciencias sociales, nos va a aparecer un listado de bases de datos específicas de este campo. En este desplegable vamos a poder ver dos que os hemos destacado al principio de este videotutorial, que son Factiva, y si pulsáramos en ver todos nos aparecerían muchos más. En recursos multidisciplinares destacaríamos Dialnet Plus, pero igualmente os invitamos a que pulséis sobre ver todos y veréis más bases de datos que probablemente encajen con aquello que necesitéis. Hay bases de datos multidisciplinares como Academic Search Ultimate que contienen información de todo tipo, de todos los ámbitos. Como veréis, ya hemos accedido a Academic Search Ultimate. Vemos el interfaz del proveedor de esta base de datos. Es una base de datos multidisciplinar que contiene información de todo tipo de campos. Si pulsamos sobre la opción bases de datos, que aparece junto al nombre de la base de datos que hemos seleccionado anteriormente en el catálogo de recursos Descubre, nos va a aparecer un cuadro con más bases de datos que podemos seleccionar para hacer nuestra búsqueda, de tal manera que si dejamos marcada solo Academic Search Ultimate nos va a hacer nuestra búsqueda en esa base de datos, pero también podemos marcar otras que nos pueden ser de utilidad. Por ejemplo, en nuestro caso nos puede servir eJournals, nos puede servir ERIC, nos puede servir Library Information, incluso Teacher Reference Center. Para saber qué bases de datos nos pueden ser de utilidad, nos pueden servir, simplemente tendríamos que poner el cursor en la parte derecha del nombre, donde aparece un pequeño globo. Ese globo desplegará un resumen indicándonos qué contiene la base de datos. Nosotros ya podremos dilucidar y saber si efectivamente nos va a servir o no. Una vez las hayamos marcado, pulsamos sobre la opción Aceptar y ya podemos introducir nuestros términos de búsqueda. Por ejemplo, Journalism. Si os fijáis, según empezamos a escribir, en la caja de búsqueda nos aparecen sugerencias. Estas sugerencias son palabras clave o descriptores normalizados, de los que os hablaba anteriormente. Si alguno de estos descriptores encaja con lo que nosotros estamos buscando, simplemente tendríamos que marcarlo y nos ayudaría en nuestra búsqueda. Aquí aparecen los resultados. A la izquierda, como en las otras ocasiones, los diferentes filtros gracias a los cuales podemos acotar nuestra búsqueda. Materia, publicación, editor, si habla de alguna empresa en concreto, idioma, geografía, y nos indica de qué base de datos es cada artículo. Incluso podemos ver imágenes relacionadas. Si quisiéramos hacer una búsqueda avanzada como la que hemos hecho anteriormente utilizando operadores booleanos, marcaríamos la opción búsqueda avanzada y podríamos utilizar más términos de búsqueda, más descriptores en las distintas cajas de búsqueda que nos aparecen en pantalla. Y aquí vemos los operadores booleanos y podemos seleccionar el que queramos. En este caso, Journalism and Public Relations. Si os fijáis, aquí me va haciendo más sugerencias. A lo mejor alguna me sirve, me interesa, tengo que fijarme y si alguna me vale para mi búsqueda, la selecciono. Hay 3 cajas de búsqueda, pero si necesito utilizar más descriptores, simplemente pulso sobre la opción más y me aparecen todos aquellos que pueda necesitar. Además, a la derecha de la caja de búsqueda tengo un desplegable en el que puedo marcar, en el que puedo indicar en qué campo del documento que estoy buscando quiero que me busque ese descriptor, ese término que he introducido en la caja de búsqueda. En todo el texto, que me busque por autor, en el título, términos temáticos, etcétera, etcétera.
Una vez he introducido todos los términos de búsqueda y los he relacionado entre sí con los distintos descriptores, simplemente pulso la opción buscar y me aparecen los resultados, que puedo filtrar en la parte izquierda de la pantalla o incluso introduciendo más términos de búsqueda todavía. Cuantos más términos de búsqueda introduzca, más acotada va a ser los resultados de los documentos que me aparezcan en pantalla y más relacionados van a estar con los trabajos, con el trabajo que tengo que hacer.